unidos aquí, APB Suiza, y está Ramiro de APB Brasil, es mi compañero de Batuque en la Cocina y Café Mercosur, creo que ya lo conocen, un excelente compañero, y bueno, también compañero de APB Provincia 25. Y tenemos la suerte de tener a nuestro compañero Sergio Ferrari, con el que hemos hecho algunas presentaciones, sobre todo para el 24 de marzo aquí en Ginebra, hay mucha gente que lo conoce también. Y tenemos, por intermedio de Sergio, a Daniel Goyan, el ex ministro de Salud de Axel Kicillof, ¿no es cierto, Daniel? Sí, sí, tal cual, de Axel y de Cristina en el 2015. Sí. Entre tantas otras cosas, ¿no? Porque bueno. Sí, también, pero bueno, militante más que nada. Exactamente. Ahí por lo menos. Bueno, yo quería, no sé si a ustedes les parece, después de estas pasos quedamos un poco todos tambaleando y aprovechar que tanto Sergio como Daniel tienen poco tiempo, escucharlos primeros a ellos, hacerle preguntas y ver cómo seguimos esta militancia. ¿Qué nos pueden decir tanto Daniel desde allá, desde Buenos Aires, aunque ahora está en Ginebra, como Sergio con otras visiones que pueden tener? Y después, si están de acuerdo, tomamos la palabra o hacemos preguntas, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo les va a todos, a todas? Un gusto, un placer estar acá compartiendo un poquito este rato con ustedes, aprovechando acá el viaje el paso por Suiza, unos cuantos días acá con Sergio. Y bueno, hablábamos de las PASO, ¿no? El resultado de las PASO, las elecciones primarias, abiertas, obligatorias, que se dieron el domingo pasado y que en verdad, si bien duelen, lo primero que hay que decir que no es un resultado inesperado, no es un resultado que obviamente no era deseado, pero si uno hace un análisis de cómo viene viendo la sociedad argentina, la situación político, social, económica, era como que tampoco esperábamos tener una gran elección. Sí, esperábamos tener una mejor elección en el 2021 y eso ya fue una primera alerta de que las cosas no iban bien, claramente para el campo nacional y popular, para el proyecto nacional y popular, la cosa no venía bien. Obviamente que huelga a decir que durante todo este gobierno, que tenía grandes expectativas por parte de la sociedad de volver a tener niveles de vida, calidad de vida, como las que habían tenido hasta el 2015, paradójicamente, esa elección del 2015 se pierde, pero se pierde con un 70%, con más de un 70% de la población respondiendo a cualquier encuesta que se hiciera que su vida respecto al 2003 había mejorado. Es decir, se pierde una elección con un 70% de gente que dice no fue mejor. Es la primera vez en años que tenemos un gobierno que con un montón de problemas, pero nos deja una situación mejor que la que teníamos en el 2003 y se pierde una elección. Como todos sabemos, por muy poquito, etcétera, etcétera, con una serie de condimentos como siempre hay que no vamos a explayarnos ahora, pero claramente se da esa situación con una sociedad que mejora económicamente y toma una propuesta del macrismo diciendo todo lo bueno va a quedar y todo lo que hay que corregir, globitos de colores, promesas, nadie va a pagar impuesto a las ganancias, todo va a ser una vida hermosa, es decir, una campaña planteando, bueno, hace mucho tiempo que gobiernan esto, cambiemos el tema del lawfare, etcétera, etcétera, pero sin decir cuál era su proyecto político de verdad, lo que después vienen a implementar. Lo que vienen a implementar es un desastre que hace que en 4 años la sociedad los repudie en las elecciones del año 2019 y tenga esta nueva expectativa.
nueva expectativa que se da en un marco en donde el gobierno de Macri deja el país ciertamente atado de pies y manos en términos de endeudamiento externo, con muy poco juego en términos de política cambiaria, de política monetaria, y hay que decirlo, con un gobierno también de un presidente que rompe un pacto tácito que a mi modo de ver debió haber sido escrito, de una coalición que tenía tres grandes patas políticas, pero cuya principal referente tenía más del 80% de los votos de esa coalición, y lo que todos imaginábamos era un gobierno de consulta permanente, de una mesa política que ordenara la política, la gestión, la administración del Estado, que decidieran ahí, el presidente ejecutara, y que ordenara además la militancia y toda la estructura movimentista de alguna manera con una referencia estable ahí en una mesa de tres patas. Bueno, eso no se dio por decisión del presidente y empezó a tener posiciones muy débiles para definir cosas centrales, como primero el tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, segundo los temas referentes a la justicia, tercero, temas referentes a los medios. Ni siquiera modificó aquellos decretos por los cuales Macri había cambiado la ley de medios. Si Macri cambia 2 artículos de la ley de medios que la vuelven inocua a los grandes medios y ni siquiera nuestro presidente dice, no, voy a volver esto a la legalidad real, que es la que salió del Congreso de la Nación, votado por amplia mayoría. Entonces, muchísimos errores más, y después 3 cuestiones exógenas, que todos sabemos: pandemia, guerra y una sequía histórica, que nos pone en este último tiempo, además del estrangulamiento del Fondo Monetario Internacional, en una carencia de divisas vital que hace que día por día no haya cómo dar batalla en el frente de la política cambiaria, porque el dólar ilegal está absolutamente demandado, ¿no? Sobredemandado sobre las posibilidades de entradas de dólares tanto al Banco Central como a través de los impuestos. Son 21.000 millones de dólares extras que se pierden por la sequía este año. Así que nos genera una situación de inestabilidad tremenda, que el gobierno intenta corregir, porque cuando se va Guzmán estamos al borde de una corrida cambiaria y bancaria que se lleva puesto el gobierno. Se estabilizan muy precariamente algunas variables, se cuidan lo más posible los dólares para financiar y pagar las importaciones necesarias para producir en la industria nacional, pero con una situación crítica día a día todo el tiempo. Eso sumado por supuesto, al enemigo, que hace su tarea, como no se puede esperar de otra manera, hace su tarea. Su tarea es debilitarnos permanentemente, generar malestar, porque mal que mal, la inflación, tanto las jubilaciones en general como los salarios van a la par, y a veces en algunos casos ganándole levemente a la inflación. No hay una pérdida tremenda del poder adquisitivo del sector asalariado formal, y sí un 30-35% de la población que no alcanza a entrar en la formalidad, y que ahí hay una situación crítica que se ve en los números de pobreza en general, y de pobreza de los jóvenes y los niños particularmente. Entonces, esto no se logra revertir en un país que después de la pandemia empieza a crecer su economía, y sin embargo la distribución de la renta, en lugar de empezar a mejorar a favor de los trabajadores, sigue empeorando. Cristina dejó 51 a favor de los trabajadores, 51%, cuando se va Macri deja el 43,5%, y en estos momentos estamos apenas por arriba del 40%, ¿sí? Se deteriora. Y eso en un gobierno con las expectativas popular, con las expectativas que había de mejora en los sectores populares, obviamente juega en contra. No hay solo factores económicos, hay factores de todo tipo, no da el tiempo para mencionarlos, pero también debemos decir
que tenemos principalmente un grave problema de tipo político estructural acerca de cómo nosotros organizamos a nuestro movimiento para dar batallas a todas estas cosas, al problema de comunicación, a los problemas económicos, a los problemas del lawfare, a los problemas... Y en ese sentido, hemos renunciado a acompañar los procesos electorales y de toma de poder dentro del gobierno, acompañarlos con una estructura movimentista fuerte, articulada, con un colchón importante de dirigentes entre el liderazgo estratégico y las multitudes, con capacidad de generar una estructura propia de contracomunicación a la hegemónica, etc. Renunciado, y tenemos un enorme, diría John William Cook, un enorme gigante, invertebrado y miope, cada uno defendiendo su sector, cada uno defendiendo con una lógica además electoralista para decidir las cuestiones, no movimentista. Hemos renunciado a esa cosa que en algún momento Perón llamó comunidad organizada y que en el año 52 empezó a debilitarse a favor de el sector partidocrático liberal. Estamos en una situación así, con un momento crítico en donde la líder o lideresa histórica de este proceso se corre no solamente de la posibilidad de ser presidenta, obviamente una evaluación, el lawfare y todo, tenía cierto sentido, aunque muchos pensábamos que habría que haber pensado más, pero bueno, eso es respetable, sí. Pero lo que no tenemos es una conducción de lo cotidiano. Si Cristina nos da clases magistrales, nos habla de geopolítica, todo maravilloso, pero tenemos una situación de orfandad en cuanto a una conducción que no ha podido ser reemplazada o encastrada, en todo caso, con el liderazgo estratégico, con una conducción intermedia del movimiento, ¿no? Que articule el conjunto de toda la hermosa y diversidad que tiene este movimiento, pero que al no estar articulado, cada sector se termina encerrando sobre sí mismo, con sus propias reivindicaciones y sin contextualizar y relativizar con los demás sectores del movimiento. Cada uno juega su juego con una debilidad estructural muy fuerte a la hora de hacer lo que hay que hacer. Los temas vitales, cuando necesitas 300, 400 mil personas en la calle, ni por casualidad y podemos lograr eso, y entonces cada uno protesta por su parte. Entonces acá son 5.000, allá son 3.000, no le movemos el amperímetro a nadie. Para tener una posibilidad de movilización masiva que sí cambie la historia en la Argentina, necesitas tener mucha organización, formación de cuadros. Hemos renunciado a todo eso. No existe la formación de cuadros integrales. Cada sector forma su cuadrito en temas ambientales, en temas de género, temas sindicales, pero no hay formación integral. No hay lugares de formas en donde transversalmente nos juntemos todo este colectivo tan diverso. Y entonces, al desaparecer la conducción del día a día que ejercía Cristina cuando tenía el gobierno a través de las políticas públicas, de los patios militantes, etcétera, etcétera, eso no existe. Hay una fuerte, no una cierta, dispersión, y este es el marco que estamos viviendo hoy. Ante esto hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que nos estamos proponiendo generar esas mesas de referencias que puedan empezar a articular políticas, darle contundencia y prepararnos para 2 o 3 escenarios, básicamente 2. Primero es perder las elecciones, todavía no está perdido, se puede ganar, sería el segundo escenario, el más favorable, pero aún así ganando nos quedaría un Congreso horrible, pero de todas maneras ese sería el mejor escenario. Dar vuelta a esto no es imposible, se puede dar vuelta. En lo coyuntural sería muy bueno, pero también tenemos que pensar que si en lo estructural nosotros no acompañamos a ese gobierno con una capacidad de movilización enorme y permanente, va a ser muy difícil todo. Y el caso de perder, lo mismo, tener la mayor organización posible para tener un punto de acumulación rápido ante la resistencia que se va a producir, porque las medidas que están anunciando
van a venir acompañadas sí o sí de muchísima protesta social, y va a venir acompañada de una represión similar a la de Jujuy. ¿Qué quiere decir esto? Una represión disfrazada de institucionalidad democrática, con jueces y poniendo presos a dirigentes gremiales por estar en una marcha, poniéndole 20 millones de pesos de multa, 20 años de cárcel, haciendo juicios colectivos, cosas que digamos, que van a darle un formato de constitucionalidad, pero que van a tender a generar que haya una retracción en la lucha, ¿no? De todas maneras, no es lo mismo que un proceso se produzca en Jujuy o se produzca en Cutralcó, que se produzca en cualquier provincia del país, a que afecte 10 millones de trabajadores formales, informales, en el conurbano bonaerense, porque todos sabemos que esto en general termina con revueltas muy grandes. Veremos en ese punto cómo se llega, si es que se pierde la elección, pero claramente vamos a tener que acumular previamente mucho poder y mucha capacidad de estructurar una resistencia mucho más rápida, más veloz, vuelvo a repetir, en el caso que se pierda la elección. Las propuestas de Milei son ya absolutamente locas, no sé, romper con China, romper con Brasil, romper con Mercosur, romper el Banco Central. La verdad es que veremos después de todo eso que queda. Nos parece que va a haber una inestabilidad inmediata si el tipo empieza a hacer estas locuras. Y en el caso de Bullrich no es muy distinto, pero por ahí tiene más estructura previa, más relación con el poder, más relación con los jueces, más relación con el establishment, con lo cual por ahí obviamente no es una explosión inmediata, aunque las medidas que va a tomar son bastante parecidas en varios puntos a lo de Milei, ¿no? Así que ese es un poco el panorama. Estamos tratando de reorganizar una segunda etapa de campaña mucho más fuerte, más militante. Por un lado, mucho temor. Es cierto que hay desazón, no hay pasión en una elección en donde no está Cristina, está Massa, todos lo sabemos, pero también por el otro lado pasó lo de cuando Scioli había perdido en la primera vuelta, que casi la damos vuelta, porque del otro lado metía mucho miedo. Lo otro, bueno, ahora es peor, es mucho peor el miedo que mete lo que se viene, porque ahora ya no están ocultando nada, no están mintiendo, están diciendo exactamente lo que vienen a hacer. Así que trataremos de dar vuelta, no es imposible, nada es imposible en política, y si no, la historia no se termina. Acá con el Chupa, Sergio, nosotros decimos el Chupa, estamos acostumbrados, y creo que muchos de ustedes también, a una historia en donde en definitiva después los pueblos siempre vuelven. Nos gustaría evitarle un sufrimiento innecesario a nuestro pueblo, porque eso es lo que va a producir la ultraderecha en la Argentina, pero si no es así, seguiremos luchando y seguiremos dándole vuelta a la historia hasta que volvamos con un proyecto nacional y popular, y que esperemos que esta vez vuelva con más comunidad organizada, vuelva con más pueblo organizado, no solamente con luchas y batallas superestructurales y de las estructuras de gobierno. Un poco así apretadísimamente, es una síntesis de cómo estamos viendo una gran parte de los compañeros y compañeras allá, lo que pasa y lo que puede venir en la Argentina. Me parece muy bueno el análisis, totalmente de acuerdo. Simplemente quería mencionar algo que, en función de lo que se está viendo por los programas de televisión y que me preocupa, y por las cosas que hablo, porque tengo la sensación de que todo el problema se plantea en Milei. El Milei es el fantasma, y hay mucha gente, yo soy científico y hay muchos científicos que en el exterior están reaccionando, y en la Argentina también, inclusive gente de derecha que está reaccionando frente a las cosas, a las medidas propuestas por Milei. Pero lo que me preocupa es que frente a esa reacción no se cuele Bullrich. Es decir, que aquellos que dicen no, Milei es terrible, espantoso, etcétera, no terminen votando a Bullrich, que plantea cosas muy parecidas, como usted decía,
pero que aparece como, entre comillas, menos terrible, menos de ultraderecha. Eso es una cosa que me preocupa porque tengo la sensación de que se está, inclusive en la televisión aparece Milei muy frecuentemente, de que se está todo centrando en él y sin teorías conspirativas. No sé si no es una campaña para que gane Bullrich a partir de poner un fantasma mucho más de ultraderecha. Pero además de eso, esa es una. Y la pregunta es, a todos, pero en particular a los que habló, ¿cuál es la estrategia para, además de conseguir la movilización de los sectores peronistas y los sectores populares, de ganar la gente que puede no ser peronista, inclusive aquellos que pueden haber votado a Macri, para mostrarles que, primero, que Milei y Bullrich son similares y de que el país en cualquiera de los dos casos va a un desastre y que hay que hacer una negociación para votar a Massa aunque no les guste. Porque lo que a mí me preocupa es que inclusive movilizando a los sectores populares, la cantidad de votos es muy pareja. Pensemos que Macri sacó en el 2015, después de un gobierno desastrosísimo, sacó creo que 30 y pico, 40% de los votos, y eso puede tenerlos. Es decir, mi problema es, por un lado, movilizar a todos aquellos que están de acuerdo con un gobierno popular, naturalmente, pero además, cómo se moviliza, cómo se hace votar por Massa aquellos que son más de derecha, pero que pueden comprender a dónde llevaría Bullrich y a dónde llevaría Milei. Yo creo que lo de Milei lo comprendo. Perdón por hablar mucho. Mira, a Milei, en realidad, esta semana, como era de esperar, es la figurita que todos los canales ponen en primer lugar, porque obviamente es la sorpresa de que gana entre los tres más votados, gana las PASO, ¿no? Bueno, en general siempre cuando sucede eso, el ganador de la PASO, la figurita que pasa por todos los canales. Ahora después va a venir un proceso de decantamiento y nosotros estamos planteando hacer una salida nuevamente muy, muy militante, a buscar primero ustedes piensen que votó 69% de la gente, fue la PASO más baja de la historia, y hay que ir a buscar, obviamente, un 10% más. Pero también, de ese 69%, 11% votó en blanco. Sí, hay un cuestionamiento muy claro a la política por la vía de no voto, por la vía del voto en blanco o por la vía de los votos a Milei. Yo les puedo asegurar que la cantidad de gente que vota a Milei, que cree en el Estado, en la universidad pública, en la salud pública, es una contradicción flagrante y es una manera un poco, con un nivel de conciencia, si se quiere, bajo, de quejarse de algo que no les está gustando, del hartazgo en la política tal cual la vienen viviendo en estos últimos años. Por otro lado, te encontrás cosas increíbles, empresarios con los que yo hablo personalmente, que les fue bien con Cristina, que les fue mal con Macri, que estuvieron a punto de quebrar, que ahora se levantaron de nuevo y que se han puesto en algún industrial de los múltiples que hemos abierto en la provincia de Buenos Aires, en el país. Y vos hablas con él y te dice, no, bueno, pero la verdad que la reforma laboral hace falta. Y vos decís, bueno, pero vos vas a vender de nuevo tu empresa, vas a quebrar, vas a achicar el mercado interno, porque las medidas que están proponiendo tanto Milei como Bullrich son de una licuación de los ingresos del 50%. Es decir, los trabajadores, los informales, los jubilados, con las medidas que están anunciando es una reducción del poder adquisitivo entre el 40 y el 50% de tipo shock, ¿no? Y eso inmediatamente repercute en el comercio, en las pymes, en
En la industria empiezan los despidos, es una rueda que ya vimos, un déjà vu que ya hemos vivido. Pero aparte lo vivimos hace 3 años, ¿no? Hace 50 que te olvidaste, ¿no? Y ese tipo te dice, bueno, y te vuelve con la reforma laboral. No, que si tengo que despedirme sale muy caro, pero hoy creces con esta reforma laboral, que si creces. Sí, bueno, pero la reforma laboral. Sí, no le entran las balas o gente que trabaja en el Estado, en organismos de regulación y que votan a mi ley. Es decir, pero te está diciendo que te va a desarmar. Sí, bueno, no importa, pero hay que achicar el Estado. Pero vos sos el Estado. Bueno, pero yo soy de los que voy a zafar, porque yo trabajo bien, los otros... Y si no me voy y hago la mía, no tengo miedo. Bueno, un grado de cosas que se vuelve incomprensible, que un poco a irle leyendo a Alemán, también, ¿no? Esta cosa de cómo están impactando estas nuevas modalidades de las relaciones sociales, económicas, laborales, que acentuó además acentuó la pandemia. Hay un cóctel de cosas, ¿no? De desesperanza, de estas nuevas cosas, del individualismo atroz que se instala en la mente y en las maneras de ver las cosas por parte de la gente, en general, de una falta de visión solidaria o de visión de construcción colectiva. También digo, eso también hay que ir a buscarlo. Confieso que yo no sé con qué herramientas, porque yo me he cansado de hablar con esta gente en donde vos le explicás con la evidencia en la mano reciente y no sé, parece como que tienen bloqueado el cerebro y te dicen, no importa, lo mismo quiero votar porque lo otro no me dio respuesta, pero está mejor. Ahora, mira, fíjate en la provincia de Buenos Aires, Axel, con una política de gestión muy intensa sobre los territorios, logra sacar 5 puntos más que Massa, ¿no? En la provincia de Buenos Aires Axel saca 5 puntos más que Massa. Y es más, Massa, digo, candidato nacional es un lastre sobre el candidato de la provincia. No obstante, tiene probabilidades de ganar. Como gobernador le quedaría una legislatura horrible, pero puede ganar la gobernadora, tiene fuertes posibilidades. ¿Y cuál es la diferencia? Y fue una gestión fuertemente vinculada a la territorial, discutiendo cara a cara con ese empresariado, con esos laburantes, con los trabajadores del Estado, con los maestros, con los docentes, dándole participación, dándole protagonismo. Y bueno, logra generar la mejor elección de todas las posibles dentro de la provincia de Buenos Aires. Digo, vamos a hacer eso, vamos a ir a buscar, vamos a estar en la calle, hasta dónde podamos recuperar, lo va a decir el 22 de octubre, los números que salgan. La esperanza es lo último que se pierde, por lo menos queremos estar en el balotaje. Vamos a usar toda la fuerza militante que con ganas pueda salir. Vamos a ir a buscar, a salir de los encuentros en donde estamos siempre los mismos. La decisión es que cada uno salga a ver gente distinta, no encontrarnos en grandes actos, en grandes eventos, salvo porque ahí ya está el gobernador, o está el presidente, o está, no, el presidente no está en nada, o está el candidato puesto mostrando, y bueno, pondremos toda la carne en el asador a ver hasta dónde podemos cambiar esto. Del otro lado sabemos que juegan, y que juegan fuerte. También hay un gran temor dentro de Juntos por el Cambio, porque ellos armaron todo esto para asegurarse un proyecto de derecha supuestamente viable, con represión o lo que quieran, pero viable, y aparece un outsider y los caga a ellos, digamos, ¿no? Hoy acaba de ratificar que no quieren nada ni con Bullrich, ni con nada, digamos, el tipo está agrandadísimo. Y ellos también están preocupados, no te creas que ellos, Juntos por el Cambio, además también volvieron ¿qué va a hacer ante una disyuntiva? Por ejemplo, si más entra al balotaje con Milei, por ejemplo, ¿qué va a hacer gran parte de lo que votó al larretismo? Y no va a ser homogéneo hacia ninguno, hacia Milei. Incluso no va a ser tampoco muy homogéneo, aunque más a favor de Bullrich, no va a ser muy homogéneo. Así que bueno, hay varios escenarios para pensar, varios escenarios para trabajar, pero bueno, tenemos a suerte, ¿verdad? O resumo tu pregunta, Sol, porque no tenía comunicación. Ella dice que con la gente joven que no ha vivido la época de... Gracias, Sol, la hago yo. La época del periodo militar, que
por ahí no tiene memoria, que yo no lo creo que no tenga memoria porque vos Sol la tenés, así que, y se han hecho muchas cosas para recuperar la memoria, ¿no? Espera, no, Marce, Sí, ahí a ver. me escuchan. No, perdón, Sí. yo no quise decir eso. Decía, a ver, dale. No, porque decía que dicen que mucha de la gente que votó a Milei es gente joven. Y que no vivieron el 2001, o sea, estaba circulando ese comentario, ¿no? Como, bueno, mucha gente joven lo vota y no saben, no son conscientes de lo que puede pasar, digamos, vivieron lo peor que vivieron, qué sé yo, habrá sido el macrismo en algún momento, pero bueno, no tienen mucha idea, porque la realidad es que la mayor parte de su vida al final estuvieron con Néstor y con Cristina, o sea que no saben mucho lo que les espera. Entonces, bueno, está ese comentario. Entonces yo digo, ¿qué pudo haber fallado en términos de memoria, en el sentido de lo que pasó en el 2001, por ejemplo? ¿Por qué esa gente joven que no vivió el 2001 hay algo que como sociedad no generamos esa cosa de memoria? Porque mi generación, por ejemplo, que sí vivió el 2001, pero no vivió la dictadura, tiene una memoria de lo que es la dictadura, pues se generó una institución como es Madres y Abuelas, y entonces hoy los que tenemos 30 y pico, tenemos memoria de lo que pasó en la dictadura y estamos ahí atentos, haciendo lo que podemos, después de todo lo que nos han transmitido, para que eso no se repita. Pero digo, la gente que no vivió el 2001, ponele, como esto que se comenta, que estos jóvenes que no vivieron esto y ahora no entienden, ¿qué falló en ese momento? Digo, ¿qué piensan que pudo haber fallado para que, por más de que no lo vivieron, no exista esa memoria o esa cosa ahí? Yo me acuerdo, mi abuela me llevaba a las asambleas en el 2001, íbamos primero 3 veces por semana, 2 veces por semana, después 1 vez por mes, cada vez menos, hasta que, bueno, al final no quedó nada de eso. Pero, no sé. Mirá, te digo, siempre hay multicausalidad en todo, pero yo te digo, la impresión que tenemos muchos compañeros que está vinculado a lo que te comentaba antes acerca de que no basta con el poder del gobierno cuando está en el Estado para torcer la realidad, para transformar. De hecho, estuvo Cristina, no pudimos transformar en 12 años con Néstor y Cristina la ley de entidades financieras, no pudimos imponer la ley de medios, la tuvimos y no la pudimos imponer ante el poder real. Un juez de Morondanga nos paró la ley, después Macri la paró, definitivamente. No pudimos con la ley de justicia del Poder Judicial, no pudimos con la ley para modificar el sistema tributario argentino, que es muy regresivo, etcétera. Es decir, cuestiones estructurales. Pero además de eso, vos me decís, ¿y por qué no pudimos? Y bueno, porque evidentemente hacía más, por un lado falta más tiempo, pero también más organización. Cuando yo digo más organización, yo digo, nosotros por ejemplo, nos vivimos quejando que nos ganan en las redes sociales, que tienen los bots, que tienen los trolls, que manejan todo. La verdad que si nosotros tenemos un movimiento que tiene 6 millones de afiliados, con la concepción peronista, nosotros tenemos que tener nacional y popular, no solamente peronista. Organizados 200.000 compañeros, cada organización, cada sindicato, cada gremio, cada organización social, cada sector vinculado a las políticas de género, las políticas de ciencia y técnica, las políticas de la cultura o de lo que se te ocurra, todo lo que es la riqueza de este movimiento. Aporta una cantidad de gente y estamos en una estructura comunicacional propia. Es absolutamente posible hacer, una cuestión de organización, nada más. Entonces, la conducción estratégica o táctica tira una consigna por redes y automáticamente 200.000 tipos retuitean o reenvían. Bueno, te apoderas de las redes sociales sin necesidad de contratar un troll, sin necesidad de tener aparato. Yo creo que nosotros nos fuimos muy hacia el aparato de gobierno. Entonces creíamos que teniendo la ESMA y que fueran algunos de los chicos de las escuelas a ver eso, no se iba a perder la memoria. No, hay 50.000 millones de chicos mirando TikTok 3 minutos, boludeces todo el día. Entonces hay que estar en un montón de otros lugares y estar con fuerza en esos lugares representa, o lo haces con una masiva y disciplinada organización popular, o lo haces con aparato que tiene el enemigo. Nosotros no tenemos aparato, ni aún estando en el gobierno, no lo tenemos. Entonces, creo, volviendo a lo mismo, que hemos renunciado a la organización del pueblo acompañando la acción de gobierno cuando estás
Yo creo fervientemente en la organización popular y creo que no es una utopía, una cosa loca, creo que se puede hacer perfectamente. Si no somos capaces de organizar 100 o 200.000 personas para manejar los medios y romperle la agenda al enemigo todas las mañanas con la fake news, a través de un dispositivo muy masivo, pero muy organizado, pero estoy hablando no de 47 millones de personas, 100.000, 150.000 organizadas del movimiento nacional y popular, donde cada uno pone su parte articuladamente. Bueno, si no queremos hacer eso, está muy difícil dar la batalla comunicacional. Y por lo tanto, la batalla cultural. Si no tenés batalla comunicacional, no tenés batalla cultural. Pongamos eso y multiplicámosle por miles en lo que hoy son las redes sociales, que leen estos pibes que no entienden Hoy vos le preguntás a un chico, no tiene ni idea de muchísimas cosas, ni de qué fue Néstor Kirchner, un chico de 20, 25 años que está haciendo una universidad pública y que va y lo vota a Milei porque le parece un transgresor, uno que baila rock, no tiene la menor idea, a nivel político me refiero, no es un tonto, un pibe universitario, pero no tiene la menor idea. Ahora, no alcanzan ni con nuestras tareas de nuestras agrupaciones universitarias, hay que ir a la masividad. La masividad la da la organización o no la da nadie. Esa es la respuesta. Si no la tenés desde el gobierno y no te alcanzan con las estructuras de poder del gobierno, ¿dónde está el diferencial para equiparar la correlación de fuerza para transformar? Esa es la gran pregunta que estamos haciendo. Hay muchos que pensamos que es en el pueblo organizado. Hay otros que no te dicen en dónde. Entonces, yo creo que esa sería parte de la respuesta. Tenemos que volver a pensar en una gran organización popular del campo nacional y popular, con niveles de compromiso, con niveles de formación de cuadros, con niveles de capacidad de dar la batalla cultural. Hacemos una última pregunta. Laurita Barrientos, ¿tenías una pregunta? Porque los chicos se tienen que ir, Daniel y Sergio, a quien les agradecemos el tiempo. Hola a todos. Le hago cortita la pregunta. Como sería muy, 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 muy importante mantener los votos de Grabois, yo quisiera saber cómo nos vamos a asegurar de que los puntos del programa de Grabois los va a tomar Massa y... Es una pregunta sin respuesta, pero es algo que me preocupa mucho porque yo no pude votar en las PASO, pero si lo hubiese podido hacer, yo lo hubiese votado a él, porque me siento más representada con la generación de él y con sus ideas, etcétera. En cuanto a la militancia, ¿cómo nosotros, para tener más argumentos, cómo nosotros podemos estar seguros de que esos puntos van a estar dentro del programa de gobierno de Massa en el caso de que gane? Mira, Juan, por lo menos hasta ahora, viene mostrando, y en general todo lo que es la organización Patria Grande, ¿no? Con compañeros con los cuales tenemos muchísimos contactos y muchísimas actividades compartidas, vienen demostrando una responsabilidad. Juan se subió inmediatamente al escenario, y digamos... vos pensás que yo creo que muchos de los puntos que de Grabois, por ahí muy específico, el tema de la economía popular, todo eso no va a estar en el programa. Pero sí, esta semana que viene se va a anunciar una cosa que pedían ellos todo el tiempo, que es una suma fija para toda la población, para todos los trabajadores informales y formales, etcétera. Es decir, va a haber una serie de cosas que era demandada por ese sector en lo coyuntural, que van a estar en la práctica, no del programa de gobierno ya ahora, y obviamente va a haber mucha incorporación de temas en donde hay compatibilidades ciertas en tema del programa de gobierno. Yo creo que ese voto se va a retener mayoritariamente y creo que todo el mundo es consciente de qué les va a pasar a las organizaciones sociales si ganan estos animales, con lo cual ese voto se va a fidelizar mucho. Y va a estar presente en la campaña y van a estar haciendo campaña. No se vaya a la izquierda, ese es el tema. No, al contrario, la izquierda perdió votos por todos lados. Los troquismos perdieron en esta elección. Otro de los grandes perdedores, los troquistas, sacaron muy poquitos votos en todos lados. Sí.
incluso algunas de las versiones ni pasaron las PASO. Así que no, yo creo que eso se va a fidelizar, creo que la suma pasa por aquellos que no fueron a votar primero y por aquellos que han ido a votar y que hoy empiezan a escuchar algunos mensajes que nos dan tela para trabajar, ¿viste? Es decir, en las universidades, los pibes y todo, decirle, che, una cosa era tenerlo en una PASO, después cuando le che, mirá, te voy a cerrar la universidad, te voy a arancelar, y bueno, te da tela para trabajar mucho ya sobre declaraciones que son tremendas, y que obviamente el hecho de que lo lleven mucho a Milei hoy todo nos hace un favor en cierta manera. Sí. La verdad que estén todos los medios, hoy Milei nos hace un favor. Y lo del compañero que habló antes, obviamente no hay que prestarle atención a que también en esto no aproveche Patricia Bullrich, porque como decía el compañero, es lo mismo. Así que hay que estar ahí con la propuesta nuestra tratando de neutralizar a Milei esta semana, porque es lo que más se ve, pero neutralizar en el sentido de que dejar que hable y salir nosotros atrás y decir, bueno, vas a perder la facultad, vas a perder la cosa gratuita, vas a perder la empresa, vas a perder el trabajo, porque lo está diciendo bestialmente. Yo conozco gente del Banco Central que votó a Milei. Y el tipo hoy está diciendo, no, lo voy a cerrar, lo voy a quemar. O el CONICET. Sí, del CONICET menos, ¿eh? El CONICET es un colectivo mucho más vinculado a nosotros, pero hay también. Yo soy ex becaria. Yo soy ex becaria y todos mis directores eran muy, muy gorilas. Siempre fueron muy gorilas. Los directores sí, pero hay una persona muy grande en general los becarios, están bastante más con nosotros, pero ellos tienen sus gorilas también, sí. No cabe duda. Gracias. Nos vamos despidiendo, le agradecemos por este espacio. Seguimos en cualquier momento, porque Daniel no solo es un compañerazo, sino un hermano, y aunque esté en Argentina, va a estar siempre a disposición de mantener este diálogo. Rescato dos cositas simplemente que las dijo Daniel y las repito. Primero, a pesar de la gravedad de la situación, no hay lugar para la desazón. Hemos vivido en la historia argentina momentos tan o más dramáticos y la fuerza del pueblo nos indicó que podíamos salir. No es un discurso, no es para nada un discurso. Estoy convencido de eso. Daniel está convencido, los compañeros están convencidos de que hay momentos altos y bajos. Y el otro elemento me parece que es un poquito un tipo de reflexión que nos ayuda a no entrar en la desazón, de que veamos un poco la perspectiva de los 2 meses, porque es un momento electoral, pero también empecemos a pensar en que hay que empezar a construir a 4 años y 2 meses. No digo esto porque dé ya por derrotado el resultado electoral en las urnas del 22 de octubre, pero tenemos que ver que hay una construcción incipiente pero importante. El resultado de Axel en provincia de Buenos Aires es de un valor enorme en el marco de esta situación tan compleja. Creo que ahí se empieza a percibir un punto de acumulación de experiencia de gestión y de poder, y creo que no estamos absolutamente ni abandonados ni desolados, estamos en un momento difícil. Pero recordémonos también que hace muy poco los compañeros del PT de Brasil perdieron contra Bolsonaro, todo parecía que se caía en Brasil. Escucha, le agradecemos muchísimo esta charla. Cuando quieran nos volvemos a reunir, como decías vos, Sergio.